por algunas situaciones conocidas por todos, por ejemplo, participara el segundo al mando en la fórmula de Ricardo Martinelli con José Raúl Mulino y después darse cuenta de que ese lugar no podía haberse dado de esa forma, si es que se ha cambiado el debate presidencial. Ya todo el mundo conoce eso, pero vamos a conversar hoy con el candidato a la vicepresidencia de la fórmula de la señora Maribel Gordón, Richard Morales, para hablar acerca del tema. Recordemos que también esa fórmula fue la que pues dio como un aviso diciendo de que era difícil poder tener ese tipo de presencias con la situación que le acabo de mencionar. Hoy hay voto 2004. 2020. Le avancé que vamos a conversar con el señor Richard Morales, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias, don Richard. Bienvenido a su casa. Muy buenas noches, Adelita. Muchas gracias por la invitación. Gracias, don Richard. Bueno, ¿qué veremos de parte de la señora Maribel Gordón en el debate? Maribel va a desarrollar los pilares de su plan, los distintos pilares en torno a las preguntas o a los temas que se buscan desarrollar en el debate, desde la inseguridad, el desarrollo sostenible, educación, empleo. Y vamos a ver sobre todo el contraste, porque en este debate hay básicamente dos propuestas diferentes. La propuesta de los otros 7 candidatos que han sido parte o cómplices del país del pasado, el país de la desigualdad, de la corrupción, de la destrucción del medio ambiente, y la propuesta de Maribel Gordón, que es la propuesta del país del futuro, del país que podemos construir, el país que responde a esas protestas que se dieron en el 2023, de la exigencia de un país solidario, de un país ecológico, de un país soberano, donde seamos nosotros los panameños los que decidamos nuestro rumbo, que no sean los mismos de siempre, el poder económico, sino el pueblo. Ok, a mí cuando surgió el tema de las protestas, a mí me llamó mucho la atención algunos mensajes que usted dio en Twitter, cuando el país estaba en la peor de las paralizaciones. Ustedes incitaban más a salir a protestar. Yo me pregunto, ¿esa es la forma en la que la fórmula de Maribel Gordón y Richard Morales soluciona las cosas? Nosotros estábamos llamando al gobierno a cumplir con la voluntad del pueblo. Nuestro llamado no era una incitación a protestar, era a que el gobierno respondiera a las denuncias, a las quejas, a la voluntad del pueblo, porque estaba el pueblo en la ciudad de Panamá y alrededor del país. Esas protestas nadie las controlaba, es decir, no eran las protestas de un solo sector, eran indígenas, eran campesinos, eran lancheros, eran los jóvenes en las calles, eran los obreros. Y el gobierno se rehusaba a escuchar al pueblo. ¿Por qué? Porque seguía escuchando a los socios locales de la minera. La pregunta no es esa. La pregunta es, ¿cuál es la fórmula que va a usar o que usa su nómina para poder hacerse escuchar? ¿Es con protestas y loar, por ejemplo, a los lancheros a que interrumpan el paso de la mina o que se pueda caer en un tipo de delitos de esta naturaleza? ¿Cuál es la forma en que ustedes realmente piensan lograr que se escuchen? Los lancheros lo hicieron porque son patriotas, porque estaban defendiendo este país contra los vendepatrias, contra quienes estaban buscando tomar las riquezas de Panamá y entregársela a una transnacional. Pero ¿cuál es nuestra fórmula? Nuestra fórmula es persuadir con la razón, mediante ideas, mediante un proyecto de país, el Plan para la Vida Digna, que responda a la realidad de Panamá. ¿Cuál es la fórmula que ustedes van a usar realmente para poder tener que los escuchen, que no sean protestas? ¿Cuál es? La misma fórmula que siempre hemos utilizado, propuestas, ideas fundamentadas en la realidad. Pero hay que estar muy claro, esas protestas respondían a la voluntad de un pueblo que no estaba dispuesto a permitir que vendieran su patria. De la misma forma que el 9 de enero del 64 el pueblo se levantó para que este país no fuera colonia. Hoy el pueblo se levantó en el 2003 para que 2023 para que Panamá no siguiera siendo colonia. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir casa por casa, calle por calle, barrio por barrio, presentando el plan para la vida digna, que además muestra cuáles son las causas de los grandes malas injusticias de este país y además cuáles son las soluciones a esas. A ver, pero mire, don Richard, yo estoy un poco confundida con algunas cosas que he escuchado de propuestas de ustedes. Primero que todo, no entiendo cuál puede ser la fórmula del modelo económico que se va a implantar. ¿Por qué le pregunto esto?
Porque le he escuchado a usted y he hablado con la licenciada Gordón, muy respetada, y ha dicho, y ustedes también mantienen un discurso antiempresarial, totalmente antiempresarial. Vamos a sacar a los oligopolios. Los empresarios son los que han tenido en complicidad con el gobierno y han hecho todo inequidad. Entonces, por un lado, ustedes tienen ese discurso, pero por otro lado, ustedes hablan de atraer inversiones. Entonces yo me pregunto, ¿quién quiere venir a invertir en un país a donde el gobernante tiene ese tipo de discursos? ¿Qué tipo de inversión hemos venido atrayendo hasta ahora? La inversión que le gusta la trampa, la inversión que está dispuesta a negociar con un presidente o un ministro para conseguir un contrato y donde le paga un sobrecosto. ¿Qué es lo que tiene a un expresidente ahora mismo asilado en una embajada y múltiples otros candidatos y expresidentes que están señalados por las mismas causas? ¿Qué inversión queremos traer nosotros? La que está buscando hacer inversión productiva que beneficia al país, nos permite desarrollarnos y favorece a esas empresas. Eso implica el Estado como socio de estos capitales y poder conducirlos hacia sectores estratégicos de la economía. Sí, pero ¿quién quiere venir a invertir con un discurso así? Eso es lo que usted quiere que pase. Pero una empresa que va a invertir en un país no mete su capital amenazada a que en el momento dado tal vez el gobierno la nacionalice o la estatice. Entonces yo me pregunto, ¿de dónde van a sacar ustedes esas empresas? Las empresas buscan retorno, ellos buscan una tasa de ganancia razonable, Sí, por sí encima de la media. ¿Cómo tú le das certeza a una empresa para que invierte? Primero, planificando. Un país que establece objetivos a corto, mediano y largo plazo sobre los sectores que quiere desarrollar, le da certeza a esos capitales de que invirtiendo ahí va a tener los retornos razonables en un plazo de tiempo. Pero ¿qué es lo que tenemos ahora, Adelita? Tenemos improvisación cada 5 años. Pero espere, cada Richard. 5 años viene un gobierno que busca generar nuevos socios para darle a esos nuevos, a sus socios, a su círculo cero, los negocios. Nosotros planteamos planificar y canalizarlo hacia inversión productiva en industria, en agroindustria, en biomedicina, en campos del futuro, en un turismo que sea sostenible, basado en el cooperativismo. Es decir, les vamos a dar la certeza de que este país va a tener un plan, un proyecto de nación y que no van a ser simplemente los negociados improvisados del gobernante de turno. Permítame, quiero entrar en ese tema, pero antes tengo que ir a una pausa y nos vamos a ver enseguida. Hoy estamos conversando con Richard Morales. Él es el candidato a la vicepresidenta por la fórmula de la señora Maribel Gordón. Es por la libre postulación. Debo de aclararlo porque al principio no lo hice. Don Richard, usted me estaba hablando acerca de la forma en que van a atraer empresas. La atracción de empresas para cualquier país empieza con 2 cosas. Un gobierno estable, la confianza, la seguridad jurídica y un ambiente libre de negocios. Ustedes, hace rato me dijo, con ganancias razonables. O sea, ¿qué quiere decir empresas? Estoy hablando de la media, porque lo que ha pasado históricamente, por ejemplo, en sectores de la economía panameña, donde no encuentran ganancias, digamos, que estén a la media o por arriba de la media, prefieren la inversión especulativa. Y por eso la economía panameña se ha ido degenerando y se ha ido hacia la especulación con las bienes raíces, la especulación con la importación de los medicamentos, de los alimentos. Y tenemos una economía que, aunque crece, empobrece a su población. Nosotros estamos hablando de cómo tú diversificas la economía para que no se concentre solo en determinadas actividades, servicios legales, financieros, sino cómo podemos enfocarnos en actividades productivas. Ya hablé de industria, agroindustria. Además, cómo podemos desconcentrar la economía. Tenemos una economía concentrada en la zona de tránsito. Cómo podemos articular, integrar las provincias, las comarcas, polos de desarrollo e integrarlos mediante la logística con esa zona de tránsito. Pero al decir eso, razonable, y usted hablar ahorita de especulación, ¿quién va a determinar si es especulante o no? ¿Y quién va a determinar cuál es la razonabilidad que puede tener la ganancia de una empresa? Ahí es donde el Estado tiene que crear las condiciones para que esas ganancias sean posibles. Entonces, ¿cómo tú lo logras? regular? Por ejemplo, tú tienes que abaratar el costo de la energía. ¿Por qué no hay inversión industrial en Panamá? Entre varios motivos, además de la política neoliberal del 79 en adelante, porque la energía es carísima. ¿Y por qué la energía es carísima? Porque hay un oligopolio en la generación de energía y monopolio en la distribución de energía. Y eso tiene que ver con la privatización que se dio.
si uno ataja ese problema, el problema del alto costo de la energía, ya tú vas reduciendo el costo energético y tú vas haciendo más posible que la industria tenga ganancias razonables. Le escuché diciendo esa idea, ¿no?, de nacionalizar las empresas de generación o distribución eléctrica, no sé cuáles se está refiriendo. Pero ¿para qué nacionalizar lo que se privatizó anteriormente? Explíqueme. ¿Cuál es la razón? Primero, dígame cuál es la razón. Ya tengo yo el diagnóstico. En su cabeza, ¿cuál es la razón? El Estado tiene que tener un control mayoritario en el sector energético. Esto no implica que tú vas a nacionalizar toda la matriz, porque eso te permite asegurar que los precios se mantengan dentro de un margen razonable. Es decir, evitar que exista especulación, porque el Estado puede directamente establecer los precios. Por ejemplo, vender la energía, la transmisión a un costo o reducir o eliminar la ganancia que genera la propia empresa, porque es una empresa pública. Entonces, usted va a subsidiar, el Estado va a subsidiar lo que no se pueda... el Estado o la empresa pública no va a cobrar el mismo margen de ganancia. Entonces inflado, sí van a poner márgenes de ganancia. Porque, por ejemplo, eso no es controlar margen. Ese es el Estado participando en una actividad asumiendo un margen mucho menor. Esa es una empresa pública. ¿Y entonces le va a dar un margen mayor a la empresa y el Estado un margen menor de ganancia? No, eso es lo que estamos hablando, es que si el Estado tiene una participación mayoritaria en un sector, puede reducir las ganancias que recibe la empresa pública, porque es una empresa pública y puede decidir, en vez de un 15%, voy a recibir un 5%. Eso obviamente fuerza al mercado a tener que ajustarse a ese precio menor. Todavía estás obteniendo una ganancia, pero una ganancia menor. Por ejemplo, el Canal de Panamá. El Canal de Panamá es una empresa, sí, funciona así. Funciona así en China, funciona así en Francia, funciona así en Alemania. Hay que saber de política industrial, Adelita. Y la empresa pública puede establecer, por ejemplo, el Canal de Panamá. El Canal de Panamá puede establecer cuánto excedente va a recibir, cuánto va a reinvertir. Es decir, el canal controla su excedente porque es una empresa pública cuya motivación no es la ganancia per se. Por factores externos muchas veces, no tanto porque el canal quiera. Si el canal puede... Bueno, los factores siempre son externos a la empresa. Es decir, tú lo que estás buscando es, ¿qué está buscando el mercado energético? Controlar la especulación con el precio de la energía. Tú logras controlar la especulación de la energía y nuevamente todas las economías avanzadas, desarrolladas en el mundo, mantienen un control estratégico de sus sectores como la energía. Es fundamental. De lo contrario, quedas a la merced del afán especulativo de una u otra empresa. A ver, si usted va a hacer eso, digamos, que ya llegaron a la presidencia, vamos a poner, y ustedes van a estatizar las empresas. Si ustedes no recuperan las inversiones, van a venir otros tipos de líos, de demandas internacionales. ¿Qué van a hacer ahí? ¿Cómo van a hacer eso? Yo no entiendo. O sea, explíqueme el procedimiento para poder agarrar y decir, voy a estatizar Adelita, en este momento, me voy a yo quedar con toda la energía. ¿Qué va a hacer con las empresas que han invertido? ¿Qué planteó el Estado con Bayano? Ahora que estamos discutiendo el tema del agua, el Estado planteó, le quiero comprar las acciones a Bayano. Eso es el Estado comprando las acciones de una empresa. Es lo mismo, es el procedimiento que existe. ¿Usted va a comprar todas las acciones de las empresas? Yo no he dicho eso, yo he hablado de control mayoritario, el suficiente que te permita marcar las pautas en el sector energético y evitar que el oligopolio que existe en la actualidad, ese oligopolio que es el mismo oligopolio que financia las campañas de nuestros adversarios y que está haciendo negocio con la distribución, con la generación. ¿Por qué? Porque en el 2005, ¿qué pasó a partir del gobierno? Empezaron a crear la fiesta de las concesiones de las hidroeléctricas, el gran negocio del agua, Adelita. Y por eso estamos pagando energía de hidroeléctrica a costo de termoeléctrica. Don Richard, si la situación es especulativa, ¿no cree que lo que tiene que hacer es meter un ente regulador o un ente que pueda hacer una función eficaz en ese caso? ¿Tiene que llegar a comprar mayoritariamente el control de las empresas? ¿Y qué va a hacer con el control minoritario? ¿Se lo va a dejar a las empresas? Explíqueme para yo entenderlo. Porque estás buscando una participación mayoritaria en el sector energético. ¿Se la va a comprar a la empresa o la va a estatizar? ¿Cómo va a encontrar ese control mayoritario?
Adelita, la forma como se hace eso en Panamá y en cualquier país es cuando el Estado busca adquirir esa participación. Así ¿Cómo? ha funcionado en Panamá. Ok, Por ejemplo, cuando la ¿lo fuerza... compra o lo estatiza? ¿Qué hizo el ¿Cómo? Estado con la fuerza? Es importante conocer la historia. ¿Qué hizo el Estado con la Fuerza y Luz? Le compró las acciones a la Entonces Fuerza y usted va a Luz. comprar las acciones de las empresas. El Estado tiene que buscar asegurar ese control de activos estratégicos. Pero a la misma vez... Pero es que, ¿por qué no me responde simplemente? Lo voy a comprar, sí, me interesa mucho, voy a comprar las Porque ya acciones. te respondí que sí, Adelita, Ok, pero el tema es entonces que más tú tienes que sencillo. avanzar hacia, además de que exista el control, como tienen nuevamente las economías desarrolladas en el mundo, mantienen control de sus activos estratégicos. Únicos países que no lo hacen son los países atrasados y subdesarrollados que dejan que les impongan la política económica a ellos. Pero ¿qué tenemos que también avanzar? Tenemos que avanzar hacia la democratización de la matriz energética. ¿Qué significa eso? Lograr una matriz energética, energía distribuida, como están haciendo en Alemania, en California y en China, donde tú vas creando potencia de generación en las casas, en los edificios, en las estructuras. Sí, eso se Ahora, está democratizando en este momento. eso es como tú Eso logras también una matriz moderna, energía limpia y renovable. Es Eso- un proceso, yo todo es un entiendo. proceso. Pero eso también va a estar bajo el control del Estado. Eso funciona de manera democratizada, es decir, los distintos hogares, los edificios, etcétera, se convierten en generadores. Sí. Si el hogar es un generador, evidentemente eso no está más en manos del Bien, Estado. Nada más para entender, ¿no? Lo que me preguntaré, ustedes estaban hablando acerca de la inversión directa, ¿no? La inversión extranjera para poder atraer empresas al país. ¿Cuál es la inversión extranjera que ustedes creen que con el modelo que usted me está explicando, ¿no? Que proyectan que puede venir al país? No, la inversión que busca retornos estables a largo plazo, invirtiendo en... Porque hoy en día, ¿qué es inversión? Inversión es dinero que es utilizado como capital. Ese dinero puede venir de distintas fuentes. Generalmente puede venir directamente de empresas, de instituciones financieras. Lo que nosotros vamos a establecer es un plan de país, un proyecto de nación hacia el futuro. Los sectores en los que nosotros estamos buscando dinamizar dentro de esta estrategia de diversificar, de democratizar la economía. Y en función de eso, los capitales van a buscar los lugares a donde ellos creen que pueden obtener los retornos razonables. Ahora, ahí es importante otro elemento, el papel del Estado en ciencia y tecnología. ¿Por qué muchas empresas no invierten en ciencia y tecnología? En Panamá se invierte 0.13%, menos del 1% en ciencia y tecnología. Ahí es donde es importante la inversión estatal, porque eso permite, mediante transferencia tecnológica o ya mediante investigación y desarrollo, establecer ese conocimiento que pueden utilizar las empresas que por sí mismos no van a hacer la inversión. Entiendo. Como no la están haciendo ahora mismo. Y eso es importante también, Adelita, eso se puede para la hacer pequeña con y mediana... Eso se puede hacer con incentivos empresariales. No me conteste ahora. Perdón, tengo que hacer la pausa. Vamos a regresar enseguida. Estamos con Richard Morales, el candidato a la vicepresidencia. Don Richard, estábamos hablando acerca de la inversión directa. Yo saqué unas... Mire, yo he tratado de hacerle esta pregunta a la licenciada Gordón y me ha sido muy difícil tener una respuesta que yo pueda decir, bueno, ya entendí, ¿no? El modelo económico que ustedes quieren plantear, ¿se parece a cuál de Latinoamérica? ¿A cuál país? Ahora, primero es importante establecer, no creemos en emular ni copiar modelos de ningún país de la región, ni Venezuela, ni Argentina, ningún modelo. ¿A qué se parece? Ahora, uno puede tomar rasgos de distintos países que hay alrededor del mundo. Uno puede tomar la política social del estado de bienestar de los países nórdicos. Uno puede tomar la política de desarrollo industrial acelerado de los países asiáticos. Ya te hablé de China, de Singapur, la política social de Suiza, Suecia, Finlandia. Uno puede ver la política democrática de un país como Uruguay, donde con presidentes como Mujica y Tabaré Vázquez gobernaron creando coaliciones sumamente amplias. ¿Cuál va a ser la suya? Eso para mí sigue siendo etéreo, porque no tengo un modelo definitorio. Porque los modelos no se copian, se generan en cada país. No. Vamos a construir una vía propia, democrática, pluralista, garantista de derechas para desarrollar la economía panameña, para volver una economía avanzada, moderna, pero solidaria. ¿Garantista de derechos? ¿O garantista de los derechos humanos. Ajá, una economía donde se garantizan los derechos humanos. Ahora, ¿va a tener un toque de izquierda? ¿Cómo va a ser esa política? Ahora, el tema es que no es izquierda, si así lo queremos ver, en el sentido que implica combatir la desigualdad,
la pobreza, desarrollar las fuerzas productivas del país, convertirnos, mover la historia hacia adelante. Ahora, ningún país latinoamericano ha logrado vencer el subdesarrollo, la desigualdad, la dependencia. Panamá puede lograrlo. Si Panamá lo logra... Y más si son de izquierda. No, ha sido peor en los gobiernos de izquierda. Fue peor en Ecuador. Ecuador, después de cuando da el giro a la derecha, se ha vuelto uno de los países más inseguros del mundo. Nuevamente, ya yo mencioné Uruguay. El problema es que agarremos ejemplos selectivamente, que agarremos los tres mismos países que tienen sanciones económicas, cuando ya di estos ejemplos de gobiernos de izquierda exitosos, sea los países nórdicos, las economías asiáticas o el ejemplo uruguayo. Pero esto no es copiar, porque el punto es este: ningún país latinoamericano ha logrado superar el subdesarrollo. Si nosotros lo logramos, nosotros estableceríamos un modelo del cual los demás países de la región puedan aprender. Hay algo un ejemplo. Entiendo. Hay algo que a mí me llama la atención. Es un discurso similar al de cualquier gobierno de izquierda, que no voy a satanizar a ningún gobierno, y no es la intención, ¿no? ¿Okay? Pero teniendo una experiencia que no ha podido tener ningún éxito, porque yo tengo que confiar en ustedes. Pero se ha tenido éxito. No, te acabo de dar el ejemplo de los países nórdicos. ¿No es un éxito de gobiernos de izquierda? O el hecho de las economías asiáticas con gobiernos de izquierda. Los países nórdicos tienen años luz, avanti. Bueno, hay que empezar en algún momento para alcanzar eso. Pero ya te di un ejemplo, el caso de Uruguay con el bienestar social, o el caso de Ecuador con la seguridad. El caso Mujica, uno. No. Los ejemplos son múltiples. El problema es, y yo entiendo que hay este discurso de decir eso es izquierda y eso es malo, porque ¿qué se está buscando meter en la matriz de opinión? La idea de que tenganle miedo a los candidatos que buscan luchar por el pueblo. Porque se van a enfrentar ¿a qué? A esos poderosos monopolios que son los que han concentrado la riqueza en este país y lo han mantenido en el atraso. Porque ese es el obstáculo al desarrollo aquí. Pero es que eso no es el objetivo de la entrevista. No hay que buscar ejemplos selectivos, hay que ver los ejemplos reales sin selectividad. Construyamos. Ahora, ¿cuál es el modelo que se ha impuesto aquí? Del 79 en adelante, todos los que nos han gobernado, lo que han hecho el tercer país más desigual de América Latina. ¿Qué es la igualdad para usted? ¿Igualdad qué es para usted? ¿Igualdad qué? Que hayan condiciones para que las personas puedan desarrollarse libremente, es liberarse del hambre, de la miseria, de la pobreza. Eso suena ideológico, wow, eso suena súper demagógico. ¿Cómo nos va a liberar políticas del hambre, ¿Qué estudié yo? Política pública, cómo tú diseñas estrategias de desarrollo. Ya te hablé de política social universal, no subsidios, no transferencias condicionadas, acceso gratuito en el punto del punto de recibimiento de la política. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, vamos a educación. Significa que yo no tengo que entregar un dinero, sino que el transporte, la tecnología, la alimentación están garantizados para el sistema educativo. 38%, solamente 38% de los estudiantes terminan la media, el 12º año. ¿Por qué? Porque tienen que ir a trabajar, porque están atrapados en la economía de supervivencia. Richard, eso de que garantizar, ¿quién lo va a garantizar? ¿El Estado? ¿El Estado va a correr con Esa es la obligación del Estado, garantizar derechos, Adelita, garantizar, no negociados como en la actualidad, Richard, desde 1903 hasta ahora. Esos derechos nadie los está privando, nadie, ni la pregunta va dirigida a eso. Lo que quiero entender es cuánto va a designar del presupuesto público para garantizar esos derechos. Sí, lo vulneras cuando el Estado privatiza servicios públicos y no se los garantiza, sino que los convierte en mercancía, en negocio. Porque aquí la idea es hacer negocio con las necesidades. La pregunta, ¿cuánto va a destinar el gobierno para poder garantizar todos esos derechos? Tiene que garantizar mínimamente los promedios que se recomiendan en los países de la OCDE. Por ejemplo, en gasto social tú deberías estar gastando por lo menos un 12%, 10, 12%. En educación se está pidiendo que tiene que estar por arriba del 7%. Ya está, en 7 más o menos. Okay. Por ejemplo, Panamá es junto a Guatemala el país que menos gasto social o inversión social, mejor dicho, tiene en América Latina. No gastas, no inviertes socialmente. Sí, son políticas sociales concretas, tú tienes que lograr las tasas de inversión necesarias para que estos sectores funcionen. Nuevamente, aprendiendo de las políticas que han funcionado, no imitando, no copiando. Pero no podemos seguir haciendo lo mismo de los últimos 30 años, la misma fórmula de los candidatos que están compitiendo contra Maribel Gordón, que nos han gobernado y que han hecho fracasar la política social, la política económica. ¿Por qué? Por hacer negocios.
Bueno, todo el mundo quiere hacer negocios y en los países de todas partes los gobiernos hacen todos los Algunos negocios. quieren hacer justicia. Todos. Y vamos a luchar por hacer justicia como lo hemos hecho históricamente en las calles. Sí, como bueno, lo hemos hecho históricamente en se las me acaba el calles. tiempo. La lucha por la justicia. Empezamos donde acabamos, ¿no? Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Adélica. Otro día podemos seguir. A la orden siempre. Otro día. Gracias a usted por la atención.